Continuemos. Vamos a hablar un poco acerca del currículum del profesor. Mi nombre es Marcelo Moncayo Teurer y, entre otras cosas, quería mostrarles su profesor. Ha recibido hasta el momento 3 premios al mérito en diferentes momentos de su vida. El primer premio al mérito, y voy a proceder a mostrar aquí algo que está en mi página y ustedes lo pueden visitar directamente, es el premio del Congreso Nacional al Mérito, y esto lo recibí a mi regreso de Japón en el 2001 debido a las investigaciones sísmicas que había realizado, ya que en Japón, trabajando en el laboratorio de em, estructuras metálicas, con el profesor Kenichi Oi, desarrollamos una metodología que estaba basada en Akiyama, combinando algunos aspectos bastante nuevos, y desarrollamos lo que se llama la metodología de la energía liberada. La metodología de la energía liberada es una metodología bastante innovadora, bastante nueva, que ha traído muchísimos buenos resultados y que básicamente nos ayuda es para reemplazar las metodologías estadísticas antiguas para cálculo de valores extremos que llegaron a funcionar como una caja negra. Es decir, no se entiende qué es lo que calcula. Y a la final, la fórmula estadística para valores extremos, lo he demostrado en algunos estudios, termina siendo una fórmula para valores medios. No llegamos a valores extremos. Entonces, queriendo cambiar el concepto de valores extremos o de fórmula estadística para valores extremos por una metodología que utiliza datos reales del sitio y que arroja curvas de comportamiento que son proyectables, lógicamente el método que yo he creado en Japón tiene ventajas. Y esas ventajas se han visto en sus resultados. Por eso, por la creación de ese método y los resultados que significaron, que hicieron que yo regrese al Ecuador, indicando que Ecuador entraría en la reactivación sísmica en el año 2000, y seguimos en reactivación sísmica 24 años casi. Me dieron esta condecoración del Congreso Nacional, pero también tengo una condecoración del Colegio de Periodistas. Esta condecoración se llama Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Esta condecoración la recibí, si no mal recuerdo, en el 22, me parece. 22 o 23, por ahí está. Esto es en función de que, además de continuar investigando sobre el tema sísmico, he continuado, porque el tema sísmico está muy conectado con el tema de clima solar, y cuento con muchísimas herramientas para analizar el clima solar y su situación y lo que puede pasar, y eso conectarlo con sismos, y tengo curvas que lo demuestran. He venido dando información sobre el tema sísmico hace más de 24 años y también sobre el tema solar. Yo vengo advirtiendo de que el Sol iba a entrar a una etapa complicada, asimismo hace muchos años, y no me explico yo como especialista por qué las condiciones sísmicas del planeta, en función, utilizando la metodología que yo planteé, claramente hay un cambio en las condiciones de la sismicidad del planeta y por qué cambió la sismicidad. El primer hito de cambio fue en 1972 y el siguiente hito 2000. A partir de ahí cambió. No solo Ecuador entró en reactivación, el planeta entero, pero hay diferentes maneras de medir y diferentes formas de ver que hay un cambio rotundo en el comportamiento sísmico del planeta. Es muy largo analizar el por qué, pero una de las razones es el Sol. Por eso estudio el Sol, porque el cambio del Sol
me genera a mí cambios en el comportamiento sísmico. Em, es un criterio que realmente es indiscutible. En tal caso, recibí este premio porque el Colegio de Periodistas, y tengo mucho agradecimiento en haberlo recibido, reconoce el esfuerzo de 24 años de estar informando permanentemente en el tema de sismos y también en el tema solar, con la intención de científicamente dar información a la población para que pueda trabajar en prevención y también a las autoridades para que puedan trabajar en prevención. Así que eh, yo, digamos, desde el punto de vista económico, yo trabajo en otras cosas, pero, pero llevo en el alma el deseo de aportar a la sociedad y este ha sido mi aporte siempre. Como científico he aportado y desarrollo mi labor científica, pero también no me guardo los conocimientos, sino que trato de ponerlos a la disposición del público. Me entregaron también un premio al mérito el municipio de Guayaquil, también por la forma en que trato de servir a la sociedad guayaquileña en función de la información que proveo en el tema sísmico, en el tema solar, con la intención de que la gente esté prevenida, que la gente esté, que se prepare y básicamente eh, información sobria, una información mesurada, información científica. Trato de no entrar en cosas que nos hacen volar la imaginación en lugar de darnos algo que es seguro. Yo llevo más de 20 años haciendo opinión pública en el tema de terremotos y desastres naturales. Y sí, lo único que sí les puedo decir es que plata no he ganado. Se lo digo de frente, plata no he ganado. Pero lo que sí he ganado es credibilidad. Es decir, la gente sabe que cuando Marcelo Moncayo habla, las cosas son porque son. Y eso a uno lo llena de orgullo, de honor, porque realmente sí, yo pude haber tomado la decisión de dedicarme al ámbito privado y no dedicarle tanto tiempo a esto, pero yo siempre diré que la dirección la da el corazón y yo he seguido las direcciones de mi corazón y este ha sido la dirección. Y me hace feliz y me satisface el haber seguido estos caminos. De ahí, señores, premios han habido algunos. Por ejemplo, me he ganado dos becas, una para Alemania, otra para Japón, a través del concurso de méritos. Y los gobiernos de Japón y Alemania me escogieron para irme a esas becas. Llegué a la final de un premio a la innovación científica internacional llamado SHA. Tengo dos premios a la excelencia por parte de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aparece un tema con Johannes Kepler que ya lo verán después. Eso es con respecto a premios. Ahora vámonos con respecto a títulos académicos. En tema de títulos académicos, soy ingeniero civil de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Una excelente universidad, pues, mal que yo lo diga, pero digamos, reconozco que es una de las mejores, como muchas otras que hay en Ecuador, porque en Ecuador hay excelentes universidades. Una de ellas, de las excelentes, es la ESPOL, como también la Universidad de Guayaquil es una excelente universidad. Me gradué ahí de ingeniero civil, especialista en estructuras. Hice una tesis que aún es vigente porque desarrollé estudios sobre factores de reducción. Hoy la norma ecuatoriana habla de un factor de reducción de R igual 8. Yo planteé como estudiante de universidad, claro, gracias también con la ayuda de mi director, el ingeniero Tom Lara, que en paz descanse, planteé yo en esa época que el factor de reducción en Guayaquil
y Ecuador en general. No podía subir de 3 y hoy usamos 8. Reitero, hace varias décadas yo planteé que el factor de reducción de esta ciudad y del Ecuador no puede superar R igual 3. Una de las cosas que mi director me dijo y que se sorprendió, el ingeniero Tonara, que lo recuerdo con mucho agrado, una gran persona, un gran hombre, un formador de juventudes, no solo un excelente ingeniero, sino un ser humano que trascendió la ingeniería. Se sorprendió un día cuando vio que yo estaba planteando que el factor de reducción no era único, porque la norma dice igual a 8. El factor de reducción no era R, no es único, sino que varía en función del periodo de la estructura. El ingeniero Lara se asombró cuando vio eso. Me dijo, qué interesante este resultado, porque ese fue el resultado que arrojó el estudio. Y definitivamente que así es, mis estimados amigos y alumnos. El R de la norma no puede ser fijo. Y les explico por qué, pero aquí estamos hablando del currículum, no del R, pero rápido. Si tú tienes 800 GALS en la parte superior del espectro y divides para 8, te van a salir diseñar para 100 GALS. Tienes 800 GALS, divides para 8, diseñas para 100. ¿Y qué pasa si tienes 80 GALS? ¿Por qué? Porque ya saliste, porque te fuiste al periodo donde ya saliste de la parte superior y llegas a 80 GALS y también divides para 8. Entonces estás diseñando para 10 GALS. Es decir, estás castigando el diseño dividiéndolo para 8, gracias al R, ¿no? Al factor de reducción. Pero resulta que no puedes aplicarle el mismo castigo a una estructura que está en la parte superior del espectro y una estructura que está en la parte inferior del espectro. No puedes aplicarle el mismo castigo, es ridículo. Entonces, definitivamente el factor de reducción no es fijo. Debe de depender, señores, del periodo natural. Y bueno, con respecto, también tenemos un posgrado en Ingeniería de Terremotos en el Instituto Internacional de Ingeniería y Sismología en Japón. ¿Ya? Esta maestría se llevó conjuntamente con la Universidad de Tokio, donde yo hice la tesis, conjuntamente con el profesor Kenichi Oi en el Laboratorio de Estructuras Metálicas. Y yo recuerdo, fui nombrado, y saludo mucho al profesor Kenichi Oi, al cual recuerdo yo a Japón con mucho aprecio y también al profesor. Fui nombrado investigador invitado de la Universidad de Tokio en ese momento. También tengo un máster en ciencias en el área de mecánica computacional, que a la final lo que significa es modelaje de eventos naturales a través de computadora. ¿Ok? Este curso, este curso lo desarrollé en la Universidad Técnica de Múnich. Y hay que recordar que la Universidad Técnica de Múnich, además de ser una de las 5 mejores, a veces es la mejor, a veces baja, sube, pero está dentro de las 5 mejores de Europa y es muy exigente. Es mucho más exigente la educación en Múnich que la educación en otros lados. No voy a decir dónde, para que no se me resienta, pero en cualquier otro lado, porque pregunté a amigos de todos los lados y todo el mundo y les dije cómo se daban los exámenes en la Universidad de Múnich y me dijeron eso es imposible, debe ser que es una prueba especial. No, todos los exámenes fueron iguales en la Universidad de Múnich, mucho más exigentes que cualquiera que yo me hubiera imaginado. En tal caso, y que se los contaré luego cuando quieran que yo les cuente. Esta universidad tiene 8 premios Nobel, ojo,
eh, existe, a ver, me van a disculpar porque para no hablar lo que no es, me fui a revisar, me he equivocado. La Universidad Técnica de Múnich, donde yo estudié, no tiene 8 premios Nobel, no, 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 no 8. 17 premios Nobel son de la Universidad de Múnich. 17. Perdón, perdón. 17. Es que me emociona por primera vez que. Así, yo pensé que eran 8 y hace años, digamos, me parecía que había, pero son 17. ¿Ok? Ahora, voy más allá. Hay 896 ganadores de premio Nobel, 17 dividido para 896 por 100. La Universidad Técnica de Múnich se ha ganado el 2% de los premios Nobel de la historia. 2%, ¿no? Sí, un 2% más o menos. Entonces, sí, es una universidad que es un alto porcentaje, la verdad, es un alto porcentaje em, para la cantidad de universidades que hay, ¿no? Pero interesante, interesante, es importante mencionar que la Universidad Técnica de Múnich es fundada en 1868 por el rey Luis II de Baviera. Coincidentalmente, en 1865 nació mi bisabuelo en Alemania, sí, bisabuelo. Eh, Después de 3 años se forma la Universidad de Múnich y la forma Luis II de Baviera. Por lo tanto, cuando nació mi bisabuelo, el rey era Luis II de Baviera. Es una universidad pública, ¿no verdad? Y es parte de las TU9, que las TU9 son las universidades más destacadas e institutos de tecnología más destacados de toda la historia de Alemania. 17 premios Nobel. 17. Así es. Ahí estudié. Pero bueno, qué alegría. Em, Había un profesor que era profesor de la Católica, un excelente también profesor que se llama Pedro Castro. Él también estudió ahí, Pedro Castro. Y la última persona que vi antes de irme a Alemania fue Pedro Castro. Y entonces, cuando regresé a Alemania ya con mi título, lo volví a ver a Pedro Castro, al ingeniero Pedro Castro, y digo, ingeniero, usted sí ha sido mala gente. Y él era bien chistoso, ¿no? Y además es una broma que le hice. Pues él era bien chistoso, le encantaban las bromas, siempre era conversar con él, era súper agradable porque era muy chistoso. Entonces yo lo veo y siempre le hacía una broma porque yo sé que él me la seguía. Entonces yo le digo, ingeniero, usted ha sido bien mala gente. Y yo, ¿y por qué? Usted no me avisó cómo era la Universidad de Múnich. Usted no me avisó. Me hubiera avisado, yo no hubiera ido. Entonces, ahí me hizo, me contestó la broma, ¿no? No recuerdo lo que me habrá dicho, pero se rió. Realmente la Universidad de Múnich es, en otro momento les explicaré, pero es muy exigente, muy exigente. Pero bueno, ahí en la Universidad de Múnich participé, a ver, la Universidad de Múnich es, en mi opinión, claro, la base de empresas importantísimas en Alemania, como por ejemplo la BMW. Todos los que trabajan, todos los que estudian en la TU München terminan allá en la BMW y en otras empresas, ¿no? Pero es la base del desarrollo de lo que es Baviera, toda la provincia de Baviera. Allí en esa universidad yo fui investigador invitado, ¿no? En esa etapa y a lo que me dediqué en ese proceso de investigación fue a programar dentro de los códigos, ¿no? De elementos, o sea, dentro del código hay un software de elementos finitos en la TU München. Yo participé en varios algoritmos de ese código que aún debe estar funcionando y participé como
investigador invitado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la parte académica, como lo hemos desarrollado, ¿no verdad? Eh, también, no sé cuántos minutos llevamos, no dice. En tal caso, concluyamos con el tema, el desarrollo profesional. Tengo que darle gracias a Dios que mi vida ha sido bastante activa, no solamente en el ámbito académico, sino en el profesional, por temas de la vida. No quiero andar, fue una cosa que yo regresé a Alemania y de repente una empresa ecuatoriana gana una consultoría conjuntamente con una empresa alemana y bueno, yo era la fresa que había que ponerle el pastel. O fui el director de los túneles de San Eduardo, que por cierto, esa es la empresa alemana, la Meyer Internacional. Hasta la fecha, el más grande proyecto de esta ciudad de Guayaquil, de toda su historia. Aunque nadie lo reconozca, en realidad el proyecto del túnel de San Eduardo es lo más grande que se ha hecho en la historia de esta ciudad. Bueno, han habido varias obras, pero considero que todavía sigue siendo el más grande. Y es el más grande porque además de tener que excavar un cerro o una montaña sacándole 6 carriles, ¿no? Casi 1,5 kilómetros de ida y de regreso, ¿no? Que no es tarea fácil, ¿eh? Y que aquí no había experiencia, había la experiencia del túnel de Santana, pero es una experiencia pequeña, donde no se tuvo que cumplir muchas normas. Acá se cumplió con todas las normas europeas al máximo. Pero la obra que yo diseñé o que yo dirigí dentro de un equipo de trabajo, por si acaso. O sea, primero yo no fui el dueño de la obra, el dueño de la obra era el ingeniero Tom Lara, él era el que fungía como ganador del contrato conjuntamente con la empresa alemana. Yo era simplemente un empleado, pero terminé coordinando y a la final dirigiendo la obra. Entonces, el mérito también se lo lleva, tiene que llevárselo a la empresa del ingeniero Tom Lara. Pero yo, como las labores que desarrollé, entonces, em, se trabajó con 30 profesionales alemanes y a mí me sirvió mucho haber estado allá 3 años para poder comunicarme con ellos y asimismo 30 eh, especialistas ecuatorianos y aparte habían 30 especialistas en el municipio que revisaban nuestro trabajo. O sea, fue un trabajo fantástico, fantástico. Por eso es que el túnel está como está. Eran tiempos en que las cosas se hacían bien. Y yo tuve la suerte de estar ahí dirigiendo y de estar ahí en la pelea, porque a nivel de criterios había pues diferencias de criterios entre los ecuatorianos y los alemanes, ¿no? Y había un tirijala ahí y yo tenía que estar en medio tratando de zanjar las diferencias. Diferencias positivas, por si acaso. O sea, estamos hablando de una discusión fantástica de altísimo nivel de ingeniería, que es una cosa que de otro mundo, que yo encantado escuchando ese tipo de discusiones. Y a la final, lógicamente, ganaba siempre la experiencia y todos nos enriquecíamos, pero el conflicto venía después cuando venía la revisión de los especialistas del municipio, que también hacían una excelente labor, y por ahí buscaban o encontraban alguna coma que faltó y había que ponerle la coma o había que defender la posición nuestra. Bueno, interesantísimo, fantástico, una hora, una cosa. Tengo que dar gracias yo a Dios por haberme permitido estar ahí, realmente. Son cosas que a uno como ingeniero le dan orgullo, ¿no? Pero en tal caso, hay 3 partes en esa obra. La primera es la vía que sale desde el túnel hasta la Avenida Barcelona, el túnel en sí mismo que es majestuoso y el intercambiador del 4,5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, que también es majestuoso. Probablemente es el intercambiador, que nadie la parabola, pero es un intercambiador sazo.
si no me recuerdo, tiene 4 niveles y conecta 5 arterias brutalmente importantes en esta ciudad. Es decir, conecta la Carlos Julio Rosemena, conecta la Avenida del Bombero, conecta la Avenida Daule, conecta Seibos, ¿no? ¿Y qué más? Sí, pues la Daule, el Seibos, sí, esas. Ah, y conecta la Avenida Barcelona. Ese intercambiador conecta todo eso. O sea, si no estuviera bien diseñado, eso, oye, y no solo que conecta una arteria increíble de la ciudad, sino que no hay atasco de carros, ¿no? Ya llevan 15 años sirviendo y no hay atasco de carros. Eso es un éxito. Es un éxito que ese túnel haya funcionado, no tenga un rasguño después de Pedernales, el terremoto de Pedernales y todos los temblores que han habido y terremotos que han habido. Y ahí sigue, no hay un rasguño, no hay un rasguño de nada, todo está íntegro después de 15 años. Así es como deben de funcionar las obras de ingeniería civil, señores, así. Y el intercambiador del 4,5 también sin rasguños. No hay ni siquiera atasco de carro, no hay nada. No, dentro del túnel no puedo andar mucho, pero todo bien, o sea, todo controlado como tiene que ser. Ahora decir, pues que eso es normal, no, es buen manejo, buen manejo. Buen proyecto, se diseñó bien y se ha manejado bien con respecto al tiempo. Hay que estar permanentemente siempre viendo eso y también no solo hay que reclamar, también hay que alegrarse cuando las cosas salen bien, ¿no? Em, las 3 cosas, ¿no verdad? Eso es lo que ya les estaba diciendo. El túnel tiene 6 carriles y me parece que se amplía en algunas partes. Ah, es cierto que les preparé aquí unas cosas, unas figuritas para que las vean. Unas figuritas, figuritas, ahí nomás. A ver, compartir pantalla, ahí. Ya, esto es que quería que vean. Aquí algunas fotos de la emboquilladura del túnel. Aquí la pueden ver. La emboquilladura del túnel. Aquí están las vías. En esta zona están las vías, las que ingresan y salen hacia la Avenida Barcelona. La verdad, eh, miren la cantidad de carriles, ¿no? Son 3 carriles bien definidos, más un espacio adicional. Aquí está el momento en que fue excavado. Ustedes pueden ver cómo se fue excavando poco a poco. Aquí se estaba colocando una estructura para sostener la emboquilladura, porque hay que detener el macizo rocoso se cierre. Ya, y eso es con respecto a este asunto. Hay que recordar que el túnel cumple con todas las normas europeas, está lleno de tecnología, se controla hasta la luz solar de afuera y de adentro. O sea, adentro no hay luz solar, pero se controla la luz solar de adentro, de afuera, porque tiene que haber una correlación entre la luz de afuera y la de adentro, si no puede provocar un problema al conducir. Hay todo tipo de controles de incendio, puertas de escape, o sea, todo como las normas europeas lo ordenan. También, ya no como director ni coordinador, sino como estructurista, participé como fiscalizador en el puente Rafael Mendoza Vilés y Carlos Pérez Perazo. Ustedes probablemente recuerden, o sea, había un solo puente. Aquí está la figurita. Aquí, este es el puente que había inicialmente. Había un solo puente, que era el Rafael Mendoza Vilés, diseñado apenas al 7% de la gravedad, que es ridículo. Señores, diseñar una estructura en Guayaquil para el 7% de la gravedad es ridículo. Ahora, no fue ridículo cuando se hizo, pero era año 1972, pues. No había ni computadoras. O sea, en 1972, cuando no había computadoras,
se diseñó para el 7% de la gravedad y fue un diseño del mejor arquitecto del mundo en este aspecto. Pero por favor, son 30 años, ya son 54 años, 7% de la gravedad. ¿Quién puede en su sano juicio pensar que una estructura diseñada del 7% de la gravedad va a estar segura hoy en día? ¿Quién? Aquí, contra eso es que, contra ese tipo de mentalidades que hay que luchar, ¿no? Por eso, en esa época que fue cuando regresé del Japón, hice muchas conferencias indicándole a la gente que usar 200 gals o 20% de la gravedad era muy poco. Este puente se había diseñado para el 7% de la gravedad, o sea, 70 gals. Todos los científicos e investigadores y expertos de Guayaquil diseñaban para 200 gals. Y yo les dije, se viene una etapa de reactivación sísmica, no diseñen para 200, diseñen para 350 o 35% de la gravedad. Entonces, afortunadamente, este puente, gracias a esa influencia, se logró diseñar para el 30% de la gravedad. Para eso se diseñó. Y gracias a ello, para el 30% de la gravedad. Hoy, si ese puente se hiciera, la norma ecuatoriana nos obligaría a diseñarlo para el 9% de la gravedad, que es lo que está planteando aquí actualmente. Bueno, tendría algunos multiplicadores tal vez, pero no lo subiría mucho. Más o menos hagan de cuenta. 9%. O sea, en el 72 lo diseñamos para el 7, ahora lo diseñaríamos para el 9, para el 10, por ahí. No, se diseñó para el 30, como debe de ser. ¿Por qué? Porque eso es una arteria vital para la ciudad de Guayaquil y para el Ecuador. No se puede detener. Eso no se puede caer en un terremoto, en el peor terremoto del mundo. No se puede caer. Pero bueno, se diseñó. ¿Qué le iba diciendo? En ese proyecto del, ¿cómo se llama? Del puente, estuve como estructurista, en la etapa de diseño estuve también en el ámbito de diseñador. Yo siempre trabajé en el ámbito del modelaje, o sea, haciendo el modelo en la computadora. Y posteriormente, cuando se acabó ya la parte de consultoría, entré a la parte de fiscalización, que fue una experiencia fantástica. También todo siempre ha sido fantástico, pero me acuerdo de cada parte y me quedo asombrado en el sentido de que, por ejemplo, ustedes ven aquí estos son las dovelas. El puente Carlos Pérez Perazo es un puente de dovelas, es el primer puente de dovelas que se construyó en el Ecuador. Y el puente de dovelas es una pieza de tecnología súper interesante, sumamente interesante. O sea, no son paños, no es que tenemos un pedazo de puente apoyado y por acá no apoyado, sino que es casi monolítico. Es interesante. Pero eso lo hablaremos después, de lo que significa construir un puente de dovelas y el beneficio de tener un puente de dovelas, ¿no? Una pieza de alta tecnología que tenemos ahí en ese puente de Carlos Pérez Perazo. Bueno, también hemos trabajado en el diseño de modelos matemáticos, eh, sí, y también hemos desarrollado en Guayaquil principalmente, hemos diseñado, construido y fiscalizado diferentes sitios, calles, lugares como Fertiza, Santiaguito Roldós, Playita del Guasmo, Pascuales. Han sido sitios donde nos ha tocado o diseñar las vías o fiscalizar las vías. Y asimismo, todas las obras que nosotros hemos hecho han tenido una durabilidad de años, porque siempre se ha hecho con responsabilidad. Entonces, cuando la ingeniería se maneja con responsabilidad, señores, funciona muy bien y duran muchísimos años las estructuras. A mí me ha funcionado siempre. También tenemos experiencia en edificios de hasta 20 pisos, diseño de edificios de hasta 20 pisos, diseño de puentes largos, cortos. Hemos diseñado estructuralmente aguas servidas, plantas,
cámaras. Hemos diseñado estructuras para el asunto vial, ¿no? En el cual hemos hecho desarrollo de modelos matemáticos y diseño estructural, reforzamiento. Y también, y también hemos diseñado hospitales, escuelas en diferentes partes del Ecuador, ¿no? Así que en el ámbito constructivo, por cierto, también hemos tenido algunas experiencias, sino que en el ámbito constructivo hemos manejado, o sea, a título personal, hemos manejado obras pequeñas, a título personal. Lógicamente, ya a título con contratos de otras personas, he ayudado a mucha gente, no como trabajador, sino que más que como amigo, he ayudado a que los proyectos salgan adelante. He tratado de ser un facilitador con mis conocimientos de fiscalización y bueno, esa ha sido un poco la experiencia, alumnos. Ustedes ven que tienen un profesor con experiencia en el ámbito de ingeniería, porque a veces cuando uno es profesor se dedica solo a ser profesor y en este país, lamentablemente, casi está prohibido, o sea, no de frente, pero de lado, está prohibido ser profesor y al mismo tiempo ser ingeniero. O sea, hay una ley que no permite trabajar en las dos cosas, no en el ámbito privado, en el ámbito público, pero no debería ser, no debería ser, alumnos, porque el profesor se alimenta de las experiencias de ingeniería. Entonces, un profesor sin experiencia no te va a dar la ingeniería como te da un profesor que tiene también experiencia. Entonces, esa ley que no permite a los profesores trabajar con el Estado debe de anularse porque es innecesario. Em, pero, pero en este caso, como ustedes ven, hay una carrera académica, hay un desarrollo académico muy profundo, hay logros académicos muy profundos y al mismo tiempo hay logros en la carrera. Eso constituye un soporte para que cuando demos clases haya la posibilidad al alumno de enriquecerse del conocimiento académico, pero también de la experiencia en ingeniería. Y eso es importante. Por cierto, no soy el único. En la Universidad de Guayaquil hay muchísimos excelentes profesionales con muchísima experiencia como profesores y además como profesionales, ¿no? No soy el único, ahorita estoy hablando de mí porque estoy haciendo una presentación para el curso, ¿no? Y bueno, entonces para que entiendan, porque en este caso es importantísimo, alumnos, que ustedes entiendan quién es su profesor, porque sabiendo quién es su profesor, van a atender a la clase con la importancia que deben darle y también van a tener una actitud respetuosa porque no están tratando con alguien que apareció de ayer a hoy. Es una experiencia vasta. A veces cuando yo imprimo mi currículum, me gasto una resma de hojas. Bueno, hasta ahí, señores, en el tema de la experiencia del profesor. Muchas gracias. Seguimos.